Ingeniero, muy buenas tardes. Mi nombre es Brandon Terán, estudiante del Instituto ISMAC de la sección nocturna de Mecánica Automotriz. Hoy les voy a hacer una exposición acerca de la electrotecnia automotriz. Generalidades de electricidad. Electricidad es un conjunto de fenómenos físicos y flujo de cargas eléctricas, como por ejemplo esto podemos encontrar en las tormentas eléctricas. Carga eléctrica. ¿Qué es una carga eléctrica? Es una propiedad física de algunas partículas subatómicas que se manifiestan fuerzas de atracción y repulsión entre ellas. Los conductores aislantes y semiconductores. Los conductores, ¿cuál es su definición? Son materiales que permiten el movimiento de cargas eléctricas. ¿Cuál es su función? Es conducir la electricidad de un punto a otro. ¿Cuáles son esos materiales? Es el oro, la plata, el cobre, elementos como el hierro, mercurio, plomo y entre otros. Los aislantes, ¿cuál es su definición? Materiales que impiden el paso de cargas eléctricas. ¿Cuál es su función? Proteger las corrientes eléctricas del contacto con las personas y con otras corrientes. ¿Cuáles son los materiales? La goma, la cerámica, el plástico, la madera, entre otros. ¿Cuáles son los semiconductores? Su definición: materiales que pueden permitir e impedir el paso de la energía eléctrica. ¿Cuál es su función? Conducir la electricidad solo bajo condiciones específicas y en un sentido. ¿Cuáles son los materiales? El silicio, el germanio, el azufre, entre otros. ¿Qué es la tensión eléctrica? La tensión eléctrica o diferencia de potencial es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, como ahí pueden ver la imagen, es una batería. La corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Se debe al movimiento de las cargas en el interior del mismo. Como podemos observar ahí en la imagen, ahí está la carga positiva y la carga negativa, de lo cual indica cómo recorre la energía. ¿Qué es la resistencia? La resistencia se denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de una corriente eléctrica a través de un conductor. La resistencia es un pequeño fragmento del cual, si recibe mucha energía, se puede quemar, pero si la resistencia se quema, no daña el componente. Como podemos ver ahí en la imagen, tenemos lo que es la banda de tolerancia, la banda multiplicadora, primera banda y segunda banda. La ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm es postulada por el físico matemático alemán Georg Simonson. Ohm es una ley básica de los circuitos eléctricos y su fórmula es V igual R por I. Y ahí tenemos la fórmula aplicada en un circuito. Potencia eléctrica. ¿Qué es la potencia eléctrica? Por unidad de tiempo o ritmo con la cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico, es decir, la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento o un momento determinado, como podemos observar ahí la potencia eléctrica. ¿Qué es el electromagnetismo? Es la rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. El electromagnetismo describe la interacción de partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos. Como podemos observar ahí, tenemos un imán que tiene carga positiva y carga negativa. El campo magnético. ¿Qué es el campo magnético? Es una descripción matemática
de la influencia magnética de las corrientes eléctricas y de los materiales magnéticos. Como podemos observar en la imagen, tenemos un imán con varias partículas metálicas, de lo cual el imán genera un campo magnético de atracción. Las leyes de campo. El campo magnético es producido por la corriente eléctrica que circula por un conductor. Para determinar la expresión del campo magnético producido por una corriente se emplea dos leyes, y estas leyes ¿cuáles son? La ley de Biot-Savart y la ley de Ampère. Como podemos observar en la imagen, es una manera de saber por dónde va la corriente eléctrica, y para saber esto debemos aplicar nuestra mano derecha cogiendo el cable y sabremos a qué dirección va con nuestros dedos la corriente. Transformadores. ¿Qué son los transformadores? A un elemento eléctrico es que permite aumentar y disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. Como podemos observar ahí, son los transformadores que tenemos en nuestros hogares para que nos transfieran la luz que nosotros utilizamos. Esos transformadores transforman billones de voltios a los voltios que nosotros utilizamos, que es de 110 voltios. El ómetro. ¿Qué es el ómetro? Es un instrumento para medir la resistencia eléctrica. Su diseño se compone de una pequeña batería para aplicar un voltaje a la resistencia de baja medida, para luego mediante un galvanómetro. ¿Qué es el galvanómetro? Es el cablecito que viene en el ohmímetro, y ese es para medir la corriente que circula a través de la resistencia. El voltímetro. ¿Qué es el voltímetro? Es un instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico. Como podemos observar, ahí tenemos el voltímetro, que casi es idéntico al ohmímetro. El amperímetro. ¿Qué es un amperímetro? En términos generales, es un simple galvanómetro con una resistencia en paralelo llamada resistencia shunt. El amperímetro se utiliza para medir la intensidad de las corrientes eléctricas. Como podemos observar ahí en la imagen, tenemos lo que es el amperímetro, que mide los amperios que pasan por la corriente eléctrica. Pinza amperimétrica. ¿Qué es la pinza amperimétrica? Es un tipo especial de amperímetro que permite obviar el inconveniente de tener que abrir el circuito en el que se requiere medir la corriente para colocar un amperímetro clásico. La pinza amperimétrica nos ayuda a que, como dice ahí, nos ayuda a que no estemos cortando los cables para utilizar nuestro amperímetro. Gracias a la pinza podemos abrir la pinza y colocar dentro del cable, que nos ayuda a medir lo mismo que mide el amperímetro, y la pinza amperimétrica se une mediante un cable al amperímetro. Multímetro automotriz. El multímetro o test automotriz digital está diseñado para solucionar problemas de gran variedad. Estos incluyen mediciones de voltaje, corriente, resistores a la tensión o intensidad. Con este multímetro o test se puede verificar la temperatura del motor a través de una termocúpula que trae incluida. El multímetro automotriz ya es súper más avanzado, que él nos ayuda a medir, como dice ahí, el voltaje, la corriente, los resistores, la tensión, la intensidad. Nos ayuda a medir la mínima del daño que tenemos en lo que es la electricidad de nuestro vehículo.
Punta lógica. ¿Qué es la punta lógica? Una sonda lógica es un instrumento utilizado en, en electrónica digital para determinar el nivel lógico en los distintos puntos de un circuito, siempre que las variaciones en los mismos sean relativamente lentas. Esto nos ayuda a saber y encontrar en dónde está la falla de nuestro circuito eléctrico. Esto ha sido todo. Muchas gracias.